Hola, te damos la bienvenida a el cuarto tema de la serie Hijos del Milagro, en el cual voy a hablar acerca de Juan el Bautista y puse por título al mensaje Hombre del Desierto. Te pido que ahí donde estás te tomes un momento para elevar una oración pidiéndole al Señor que sea revelándonos su palabra, dándonos sabiduría y permitiendo que este mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones, que nos hagan reflexionar y que de alguna forma sea cambiándonos de adentro hacia afuera. Así que te damos gracias, Señor, por tu palabra y la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 1, vamos a partir del versículo 5 a leer la historia de cómo nació Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente, Lucas 1:5. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Después, a partir del versículo 57 del mismo capítulo, dice: cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial.
Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Vamos a continuar en el versículo 76. Dice Zacarías: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros para dar a luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Hasta ahí la palabra de Dios. Vemos en este pasaje cómo fue la concepción de Juan el Bautista y nos damos cuenta que tanto su padre como su madre pertenecían a familias sacerdotales y encontraron dos situaciones o dos ocasiones únicas en un mismo momento. Probablemente estas dos personas, Zacarías y Elizabeth, habían estado orando durante mucho tiempo para tener un hijo, porque era importantísimo, sobre todo al llegar a la ancianidad, tener un hijo o varios hijos que ayudaran a sustentarse a la familia. En este caso, ellos dos habían estado orando por un hijo. Y resulta que Zacarías, en su semana de servicio al Señor, en sus 15 días cuando anualmente servía al Señor, porque habían tantos sacerdotes, aproximadamente habían 18,000 sacerdotes, y el servicio de estos sacerdotes era por grupos, por turnos al año. Entonces, por lo menos a Zacarías le tocaba servir al Señor durante 2 semanas al año. Y una de las cosas afortunadas, una de las bendiciones que recibió Zacarías en esa oportunidad en su vejez, fue que en el sorteo de quién ofrecería el incienso que representaba las oraciones de los santos, fue él quien fue elegido. Esto es una ocasión que se da una vez en la vida. Era un privilegio muy grande para un sacerdote poder ofrecer el incienso, y en esta ocasión le tocó a Zacarías. Como dice la palabra, este hombre y esta mujer que habían servido fielmente a Dios durante toda su vida, que tenían el anhelo en su corazón de tener un hijo y que no habían tenido esas grandes oportunidades, pues se les presentaron esas dos oportunidades de una manera inmediata. Cuando él fue a entregar ese incienso en símbolo de las oraciones del pueblo, resulta que se encontró con el ángel y que el ángel le dio la buena noticia. Sus oraciones, que no sabemos cuánto tiempo tenían haciéndolas, porque él le dijo al ángel: pero es que nosotros ya somos unos ancianos, ¿cómo se supone que vamos a ser padres a esta altura de la vida? No importaba cuánto se había tardado la respuesta, pero en ese momento había llegado la respuesta a estas dos personas que habían sido fieles al Señor, y era que el milagro se llevaría a cabo. Ellos no morirían sin dejar descendencia, sin dejar prole. Ellos tendrían un hijo que vendría del vientre de Elizabeth. Y eso fue una situación muy bendecida para ellos, de mucha alegría, aunque muy sorprendente, al punto que tal fue la sorpresa de Zacarías que, como consecuencia a su falta de confiabilidad hacia las palabras del ángel en ese momento, quedó mudo hasta que vio el milagro frente a sus ojos, que era su hijo recién nacido. Ahora, este niño no sería cualquier persona, era un hijo del milagro, y el ángel le dijo que iba a ser un hombre grande, un hombre bendecido, un hombre especial entre todo el pueblo de Israel, porque iba a ser quien iba a preparar de alguna forma el camino del Señor. Y vemos aquí cómo Dios hace un milagro, obra un milagro en el seno de una familia fiel, de una familia íntegra, para traer al mundo a una persona. Pero no a cualquier persona, sino a una persona con un propósito que sería abrir, ensanchar, aplanar el camino para la manifestación de Jesús el Mesías. Si usted tiene la oportunidad de leer el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, va a poder encontrar cómo Lucas usa todo este pasaje como un preámbulo para que entendamos cuál era la relación que había entre Juan, entre Elizabeth y María, y entre Juan y el Señor Jesús. Lo que sí podemos tener claro es que Juan el Bautista iba a ser un antecesor de Jesús, alguien que serviría el terreno para que Jesús actuara. Esto nos tiene que hacer reflexionar con respecto a que Dios y el hombre pueden trabajar en conjunto para un propósito. Siempre que hablamos de Dios, entendemos que Dios es soberano
y que sus propósitos se cumplen porque Él tiene el poder para hacer cumplir sus propósitos. Pero en los momentos importantes de la historia, vemos a Dios que siempre usa como intermediario o busca la ayuda o busca asociarse con un ser humano para hacer grandes proezas. Y esta ocasión fue otra, de un matrimonio que improbablemente tendría la capacidad de tener un hijo tras un hijo con un propósito especial. Y es que el Señor se place en hacer equipo, en asociarse con el ser humano para sus grandes propósitos. Es que Dios también utiliza a las personas más improbables para los propósitos más impresionantes. ¿Para qué? Para que sea notorio a todo el mundo que Dios hace de lo imposible lo posible. Entonces, vemos como Juan, él hace que esta pareja anciana traiga un hijo al mundo, que era Juan, y Juan se convirtió en un predecesor de Cristo. Este predecesor tendría una misión. ¿Cuál era la misión? Hacerle saber a sus contemporáneos que el sistema religioso de los israelitas se había corrompido y que ellos necesitaban, que ellos pudiesen entender que necesitaban arrepentirse de ese sistema religioso, de ese sistema social y volver al Señor. De esta manera Juan serviría el camino para sensibilizar el corazón de los israelitas, para hacerles entender que había un propósito con su venida y con la venida del Señor Jesús, quien se manifestaría un momento después que Él. Entonces, podemos ver cómo Dios va a usar personas, no porque Él no tenga el poder de hacer las cosas, sino porque Él le complace poder utilizar herramientas que pueden parecer sencillas a seres humanos que tienen errores, que cometen pecados, que son falibles, pero que Él puede glorificarse a través de esas debilidades de esas personas para cumplir con grandes propósitos. Vemos que en el caso de Juan fue uno de estos casos. Juan fue uno más de esas personas en las que Dios decidió glorificarse usándolos como herramientas para un propósito. Yo quiero que entiendas, donde sea que me estés escuchando, que cada uno de nosotros formamos parte de un propósito de Dios. Siempre, claro, al leer la Biblia y ver personas como Juan, decimos, wow, qué grande fue Juan, cómo está plasmado en las líneas de la Biblia. Pero hay muchas personas completamente anónimas que también están cumpliendo de manera silenciosa con grandes propósitos para la gloria de Dios. Y eso es lo importante, que entiendas que si Dios te llamó, si tú decidiste aceptarle en tu corazón, Él tiene un propósito que va a tocar alguna cuerda que vibrará hasta la eternidad. Y por eso no te puedes subestimar. Dios ha decidido usarnos, a los seres humanos, para sus propósitos y para su gloria. Nunca olvides esto. Si eres una persona, aunque las demás personas te subestimen, aunque tus orígenes no sean los más privilegiados, aunque tu inteligencia no sea la más elocuente, puedes tener por seguro que Dios tiene un propósito con tu vida como lo tuvo con Juan. Ahora, hay que entender la vida de Juan, porque es de Juan quien estamos hablando. Juan tuvo una vida consagrada, pero su propósito fue fugaz. Y ya te voy a explicar por qué. Antes de que Juan fuese concebido, cuando vino la profecía a su padre Zacarías, el ángel le dio unas instrucciones específicas. Dijo que este niño debía ser criado de una manera especial. Esta manera especial era, por ejemplo, la Biblia lo dice muy someramente cuando dice que no debería tomar vino ni ninguna bebida alcohólica. Lo que estaba proponiendo el ángel en ese momento es que él fuese criado bajo un voto nazareo. Un voto nazareo era un voto especial donde el niño, la persona asumida para ese voto, iba a consagrar toda su vida a Dios, iba a vivir de una forma muy santa o muy despegada de lo que era socialmente aceptado. De manera que, así como Juan, Samuel y Sansón formaron parte de este voto porque habían sido personas escogidas para propósitos importantísimos. Ahora, ¿en qué consistió esto? Bueno, Juan desde niño, tuvo que crecer apartado de su sociedad, apartado de las convenciones sociales de su entorno, y eso implicó para él crecer en el desierto. Cuando vemos que Juan se manifiesta a sus 30 años, el servicio público de Juan, Juan se da a conocer, la gente empieza a escuchar de Juan ya cuando Juan tiene 30 años, y todo el mundo sabía que Juan estaba en el desierto, que estaba proclamando, denunciando
todo lo que estaba mal en su entorno. Lo cierto es que Juan no había venido del entorno que estaba mal a denunciarlo al desierto, sino que Juan siempre había estado en el desierto. Juan había visto como un espectador cómo la sociedad israelita se había ido corrompiendo, cómo el sistema religioso había ido perdiendo su verdadero potencial, su verdadero propósito. Y entonces cuando él decide manifestarse y empezar a hablar en nombre del Señor desde el desierto, vemos a un Juan que nunca estuvo involucrado de ninguna manera en ninguna de las cosas que él denunció, sino que tenía toda la autoridad como para denunciar, para dejar públicamente establecido que lo que estaba sucediendo en Israel estaba mal y que eso era justamente, esa decadencia era la que justamente había conducido al pueblo de Israel a ser un súbdito del Imperio Romano, a estar bajo el poder del Imperio Romano. Ahora, es importantísimo ese detalle de su vida en el desierto. El hecho de que él haya estado, crecido y permanecido en el desierto implicaba una ruptura con la sociedad judía y también con un vínculo de dependencia a Dios. En el desierto no hay muchos recursos, en el desierto no hay distracciones, en el desierto, la vida del desierto es una vida de rigor, hasta conseguir el agua o un lugar para estar fresco o protegido del sol es algo que requiere, implica un esfuerzo. Y Juan fue entrenado para vivir en esa situación, no cerca de las comodidades que le podía ofrecer la ciudad, sino cerca de Dios, quien podía en medio de la escasez, en medio de la dificultad del desierto, suplirle para cada una de sus necesidades. Su forma de vestir, similar a la de Elías, el profeta, era una denuncia. Él no iba a vestir túnicas como el resto de la sociedad, él vestía ropa, una piel de camello. El hecho de que él comiera alimentos silvestres, dice la Biblia, que él comía grillos, saltamontes, ellos le llaman de otra manera, pero el hecho de que él comiera grillos y miel y ese tipo de cosas, también era una denuncia. Ni siquiera él estaba dispuesto a consumir los alimentos que el resto del pueblo consumía, porque hasta eso consideraba Juan que era algo reprochable. Lo cierto es que toda la vida de Juan era una metáfora, un símbolo de ese apartarse de lo que era socialmente aceptable, apartarse de lo que la gente disfrutaba en ese momento, porque su vida en sí era un mensaje, no era simplemente lo que él iba a decir, todo lo que él hacía y lo que iba a decir era un mensaje. Ahora, ¿cuál era ese mensaje? Su mensaje primordial era un llamado al arrepentimiento. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 2, dice Juan: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ese era el mensaje primordial de Juan, un mensaje de arrepentimiento. Ahora, ese arrepentimiento lo iban a manifestar las personas a través de un simbolismo que era el bautismo. Juan estaba en el desierto, cerca de una fuente de agua, y él invitaba a las personas a que demostraran verdaderamente que estaban arrepentidos del estilo de vida que llevaban, haciéndoles ir al agua y purificarse en el agua. Juan personalmente iba y sumergía a las personas en el agua como una muestra de muerte y resurrección a una nueva vida, pero él lo hacía para que los pecados de las personas fuesen perdonados. Juan promovía esto como un método de preparar el corazón para poder más adelante recibir el mensaje del Evangelio. Lo que estaba haciendo Juan era literalmente tocando, sensibilizando los corazones, haciendo que las personas se dieran cuenta al nivel de decadencia y de corrupción que habían llegado como sociedad, y que cuando el Señor Jesús manifestara el Evangelio, que era la buena noticia, ellos pudieran asociar directamente lo que había dicho Juan con lo que estaba proponiendo Jesús en ese momento. Porque Jesús venía a traer no solo una fe renovada, sino un cumplimiento verdadero de la fe propuesta desde el principio. Porque las reglas, las normas, los modismos que habían adoptado los judíos habían de alguna forma desvirtuado la fe real, la fe sencilla, esa fe que vino a promover Jesús. Entonces Juan el Bautista
fue promotor de Jesús en este sentido. Él vino a preparar, a sensibilizar los corazones, a hacer que la gente entendiera cómo eso que ellos habían considerado que era lo bueno, verdaderamente no era tan bueno y que estaba manchado de muchas cosas que no agradaban a Dios. En sus apasionados mensajes, Juan siempre denunciaba a los líderes religiosos y cómo ellos habían mezclado la religión con la política y cómo habían hecho tratos, cosas que Dios había prohibido para mantenerse en una posición de poder. Tan apasionado fue su mensaje en contra de todas estas cosas que él terminó siendo apresado y que él terminó siendo muerto a causa de estas denuncias. Él le dijo a Herodes que había cometido un gran mal al haberle arrebatado a su hermano, a su esposa. Y esto hizo que él fuese puesto en la cárcel. Y su ministerio fue muy fugaz. Jesús tuvo 3 años de ministerio. Juan ni siquiera, en un tiempo de preparación tan prolongado en el desierto como 30 años, ni siquiera llegó a tener 3 años de ministerio. Porque cuando su ministerio empezó a tomar auge, empezó a promover, empezó el ministerio público de Jesús y empezó Juan en un proceso de menguar. Y eso es lo importante, lo más destacable de Juan, es que él tuvo bien en claro su propósito. Él nunca quiso protagonismo, él simplemente quiso sembrar el ambiente, sensibilizar el corazón para que el mensaje del evangelio pudiese de alguna forma retoñar. Él preparó un terreno para que cuando Jesús sembrara la palabra de Dios, el mensaje renovado de la fe que era en él como el Hijo de Dios, ese mensaje retoñara y creciera y fructificar. Entonces Juan no tuvo en mente nunca robarse el crédito, ser notorio entre las personas, sino preparar el camino. Y eso es lo más notorio de la vida de Juan. Juan no tuvo muchas aspiraciones personales. De hecho, que así como Jesús, que tuvo como pasión y como propósito morir, Juan sabía que lo que estaba haciendo lo iba a conducir a la muerte. Aún llegó un momento, obviamente, que como persona, como ser humano, cuando estuvo preso, mandó a preguntarle a los discípulos de Jesús, con sus discípulos a Jesús, si él era verdaderamente el Mesías. O sea que no tuvo una vida intachable. En un momento tuvo una duda. Y tuvo una duda probablemente por la situación en la que se vio involucrado, porque quizás él pensó que la manifestación de Jesús sería más imponente. Lo cierto es que él fue restaurado por Dios y él cumplió con su propósito. Fue un tiempo de preparación grandísimo, fue un tiempo de ejecución corto, pero fue un trabajo hecho impecablemente, porque incluso después que Juan murió, después que le cortan la cabeza por petición de Herodías, el mismo Herodes tuvo la duda porque escuchó acerca de Jesús y pensó que era Juan que había resucitado en la persona del Señor Jesús y quiso conocer a Jesús a causa de eso. Entonces, imagínense que el impacto del trabajo de Juan el Bautista en favor de nuestro Señor Jesús trascendió aún a su muerte. Y eso es lo importante, que entendamos que él reconoció que su servicio a Dios sería de corta duración, pero que él estaba determinado a menguar para poder exaltar a Jesús, quien sería el Mesías. Él se desprendió del bautismo. Él vio que que los discípulos de Jesús empezaron a bautizar y él dijo que lo hagan porque es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Incluso llegó un momento donde despachó a sus discípulos y le dijo, síganlo a él, previendo que pronto llegaría su muerte. Pero él se despojó de todo, hasta de su vida, para glorificar y exaltar el propósito del Señor Jesús. Eso es muy importante, porque de la vida de Juan aprendemos varias lecciones. Su vida nos deja lecciones que son muy importantes para que las reflexionemos y las pongamos por práctica. Él nos enseñó que debemos aceptar que Dios no nos ofrece una vida cómoda o segura, sino una vida que guarda una distancia prudencial con las convenciones sociales. Dios nunca nos va a prometer que nos va a dar comodidades. Dios nos promete que nos va a bendecir. Y para poder ser bendecidos tenemos que asumir que vivimos en medio de una sociedad, pero debemos saber que debemos mantener
una distancia y un criterio a favor de Dios con respecto a los criterios sociales. No podemos avalar todo lo que la sociedad dice que está bien, porque tenemos en la Biblia principios que nos hacen hijos de Dios, que nos determinan o que hacen que nuestra vida camine en santidad. Entonces, así como Juan, para que su vida fuese una metáfora de lo que era la dependencia de Dios y lo que era estar apartado, vivió en el desierto, nuestra vida tenemos que entender que no va a ser plenamente cómoda, que vamos a tener que esforzarnos para poder mantenernos al margen de muchas cosas que como cristianos o como hijos de Dios no nos conviene. Juan llevó esto a tal extremo que desde muy pequeño vivió en un desierto. Ahora, ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu posición de dependencia a Dios? Que tu corazón esté dispuesto a no simplemente anhelar las comodidades sociales, sino a anhelar las bendiciones de Dios, que te sustenta, que te llevan a través de las circunstancias y que te permiten estar a flote, aunque la sociedad esté tambaleándose. Amén. Lo otro que podemos aprender de Juan y que es muy importante es que es necesario sintonizar nuestros deseos con la voluntad de Dios y no anteponer nuestros planes, sino actuar con integridad, aunque eso resulte incómodo a los demás. Nosotros debemos decidir, como Juan, vivir de una forma íntegra. Vivir de una forma íntegra es una decisión personal. Ahora, tu integridad es muy probable que incomode a otros. Y tienes que entender que tu integridad pone en contraste ese deseo de santidad en tu vida con los deseos personales de los demás. Y esto puede incomodar a la gente. Ahora, no se trata de que tú vayas por todos lados señalando los pecados de las personas, sino que el brillo que hay en tu vida, la luz que emana de tu forma de vivir, de tu forma de pensar, de tu forma de hablar, pueda dejar en evidencia aquello que no es correcto, que no es íntegro. Ahora, no es fácil vivir de esa manera porque las personas se van a sentir incómodas cuando tu integridad resplandezca. Juan se expuso totalmente al señalar con puntualidad qué era lo que estaba mal en su entorno. Él señaló a las personas, a las situaciones y a las cosas de una manera muy elocuente, al punto en que eso hizo que lo pusieran preso, al punto que eso hizo que lo sacrificaran. Pero es importante que entiendas que sí, es nuestra vida lo que está en juego, pero no se trata de ir gritando a cuatro voces que tú estás mal, aquello está mal, sino hacer que tu vida sea tan excelente y tan íntegra que lo demás quede expuesto. ¿Sí me entiendes? La palabra enseña que todo sale a la luz. Entonces, si no tienes una vida completamente íntegra, eso también va a salir a la luz en un momento. Como hijos de Dios, debemos tener una vida íntegra como la tuvo Juan. Lo otro que tenemos que aprender de Juan es a entender que ganar notoriedad no debe ser un fin en sí mismo. A Dios le agrada que decidamos menguar para que sea Él el que tenga la gloria. Mucha gente se siente frustrada porque siente la necesidad de ganar notoriedad, de ser visto. Pero la verdad es que Dios no se place en eso. Dios se place que lo que se vea en nosotros es su vida. Sí me explico, mucha gente quiere influenciar, pero influenciar desde el punto de vista de su vida, de lo que hace, de lo que tiene, de lo que disfruta. Y justamente acabo de decir que no se trata del disfrute de lo que tengo, sino se trata de la vida que llevo, de la paz que hay en mi corazón, de la integridad que me hace caminar firme y sin ningún tropiezo y saber que Dios es mi protector, es mi proveedor, es el que guía cada uno de mis pasos. Entonces, ganar notoriedad no puede ser un fin para tu vida. Que tu vida sea un reflejo de lo que es Jesús, que tu vida glorifique a Jesús. Ese debe ser tu máximo propósito. Si en el caminar, si en el hacer esto llegas a ganar notoriedad, dale siempre todo el crédito y toda la gloria a Dios, porque Él es el único que se la merece. Como seres humanos tenemos grandes debilidades, así como la tuvo el mismo Juan en el momento en que estaba preso. Y nunca debemos olvidar eso. Porque si queremos robarnos el crédito y la gloria de Dios y cometemos algo que está mal, hacemos algo que es reprochable, todas aquellas personas que habían puesto su mirada en nosotros van también a renegar de Dios. Entonces hagamos las cosas bien, hagámoslas con integridad y démosles el crédito a Dios de todo lo bueno que logramos, que hacemos, que pensamos, que decimos. Porque es Dios el que se debe llevar el crédito siempre. Eso es lo que quiero que quede grabado en tu corazón. De Juan aprendemos estas tres cosas. Dios no nos ofrece comodidad,
necesitamos sintonizar nuestros deseos con la voluntad de Dios y ser íntegros. Y lo tercero es que ganar notoriedad no es un fin. No es un fin, es un medio para que Dios sea glorificado. Ahora, quiero cerrar este tiempo mostrándote lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, desde los versículos 7 al 11, Jesús dijo lo siguiente acerca de Juan. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Qué importantes las palabras de Jesús. ¿Es admirable Juan el Bautista como persona? Sí. ¿Hizo cosas increíbles? Sí. ¿Tuvo un grandioso propósito? Sí. ¿Fue un hijo producto de un milagro? Sí. Pero debe hacer eco en nuestro corazón la última frase que dice Jesús. Él dice: sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Si tú has recibido a Jesús en el corazón, tú eres un hijo de Dios, eres un ciudadano del cielo, eres una persona del reino de los cielos. Y al ser una persona, por haber alcanzado la salvación, estás en una posición aún superior de la de Juan el Bautista ante los ojos de Dios. Ha sido la gracia de Dios la que te ha arropado. Ha sido el propósito de Dios el que ha tomado las riendas de tu vida, y es tu decisión lo que va a hacer posible que Dios haga grandes cosas a través de ti. Entonces no importa si no naciste como producto de un milagro, si tu mamá era estéril, no importa si tu infancia no fue la más acomodada, no importa si tu inteligencia no es la más elocuente, como dije antes, lo que importa es que has recibido al Señor Jesús y eres importante para Dios. Eres una herramienta en sus manos, así que nunca te subestimes y pon toda tu vida a sus pies. Quiero que oremos en este momento y le demos gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque nos redarguye y nos hace entender que no se trata solo de las glorias de aquellos hombres que vivieron, sino que todos nosotros somos un milagro delante de ti, un milagro a través de la salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu gracia y te pedimos, Señor, que podamos vivir en integridad y entender que todo lo bueno que hagamos o logremos va a ser para tu gloria y tu honra. Aquí está nuestra vida, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahorita vas a ver que va a salir un número de telefónico en el cual te puedes contactar con nosotros, expresar tus dudas, tus preguntas o cualquier cosa, peticiones de oración, y nosotros te vamos a estar atendiendo. Un gran saludo, que Dios te bendiga.